En el video anterior salimos de Caleta Olivia, donde paramos unos días en un antiguo tramo de Ruta 3 que actualmente está en desuso, a orillas del mar y acompañado por lobos marinos. Continuamos por Ruta 3 hacia el sur. A lo largo de esta ruta podemos ver lo que comúnmente se llaman cigüeñas, que son estas máquinas que se utilizan para extraer petróleo del suelo. Antes de continuar al próximo pueblo, vamos a ir a un parque nacional muy especial, ya que acá vamos a poder ver los restos de un antiguo bosque que quedó petrificado. Alguna vez había escuchado hablar de los bosques petrificados, pero la verdad que no tenía ni idea de qué era lo que iba a ver. No sabía si era un bosque que por algún extraño motivo permanecía intacto con todos sus árboles de pie convertidos en piedra o qué era exactamente. En la Patagonia existen algunos bosques petrificados que han ido quedando al descubierto con el pasar del tiempo y la acción del viento. Esto también ha ocurrido en diversos lugares del planeta. Recorremos unos 170 kilómetros desde Caleta Olivia hasta el cruce con Ruta 49, que nos va a llevar hasta el Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo. A partir de acá son alrededor de 50 kilómetros más de puro ripio. A medida que avanzamos, el paisaje comienza a cambiar. El color de la tierra se vuelve rojizo y en el horizonte se comienzan a ver montañas de extrañas formas. El camino, si bien es de ripio, se encuentra en bastantes buenas condiciones, aunque hay algunas excepciones. El terreno en esta zona es el típico de la estepa patagónica, seco, árido, muy ventoso y bastante frío la mayor parte del año. Hay muy poca vegetación y mayormente arbustos pequeños y con espinas. Si bien desde 1954 unas 10.000 hectáreas de esta área ya había sido nombrada monumento natural, el tamaño del área protegida fue creciendo con el pasar de los años y en 2012 fue declarado Parque Nacional, con una extensión de 63.000 hectáreas. En esta zona, hace 150 millones de años, en el período Jurásico, el área que ocupa hoy este parque tenía un clima templado y húmedo, que permitió que se desarrolle un bosque de árboles gigantescos, de diversas especies, entre ellas algunas familiares de las araucarias. En el comienzo del período Cretácico, erupciones volcánicas que coincidieron con el levantamiento de la cordillera de los Andes, sepultaron con ceniza y lava gran parte del territorio, dando lugar al proceso milenario de petrificación. Nos acercamos aún más al parque y ya podemos ver los cerros Madre e Hija, los cuales formaron parte de un volcán ya extinto de esta zona. Estos bosques, al quedar completamente sepultados por ceniza, la cual dejó sin oxígeno la superficie de los árboles, retardaron mucho el proceso natural de descomposición de la madera. Con el tiempo, el agua rica en minerales, como el silicio, fueron impregnando las maderas, y poco a poco reemplazando la materia orgánica que los componía, pero conservando la forma, con un nivel de detalle asombroso. De esta manera, los árboles que formaron este bosque se transformaron en piedras, o mejor dicho, fósiles.
La erosión del viento a lo largo del tiempo fue desenterrando entre las cenizas estos fósiles que hoy vemos sobre la superficie como si alguien los hubiese apoyado ahí. Después de una introducción muy interesante que da el guardaparque, donde nos explicó lo que recién les conté, comenzamos a caminar por los senderos. La duración del recorrido es de aproximadamente 1 hora. No bien comenzamos, ya podemos ver algunos troncos fosilizados. Las erupciones volcánicas derribaron a la mayoría de los árboles que estaban acá y todo esto fue sepultado con ceniza volcánica. Y muchos años después también el mar cubrió toda esta zona. Por esta razón, además de fósiles de árboles, también se han encontrado fósiles de dientes de tiburón y otras especies marinas. Durante el proceso de petrificación, el tipo de mineral que se fue absorbiendo y su cantidad le fue dando color a estos fósiles, algunos más claros y otros más oscuros. Acá, por ejemplo, vemos un tronco fosilizado de color negro. En algunos casos, el silicio tomó el color de la madera, lo que hace que tenga un aspecto aún más real, como si realmente todavía fuesen de madera. El territorio que ocupa el parque es inmenso y todavía los guardaparques y los arqueólogos siguen recorriéndolo y haciendo nuevos hallazgos. Así como muchos de estos fósiles quedaron expuestos, hay otros tantos o más aún que todavía siguen enterrados. Queda mucho por descubrir. Estos senderos solo abarcan una pequeña parte del área. Nos comentaba el guardaparque que es probable que a futuro haya nuevos senderos o excursiones, hasta quizás alguna hasta el volcán Madre e Hija que se ve allá a lo lejos. Estas piedras que se ven acá están compuestas por ceniza volcánica, que con el pasar del tiempo se convirtieron en piedra. Este es uno de los ejemplares más grandes que tenemos acá. Tiene 46 metros de largo. Nos contaban que aparentemente se quebró en pedazos al caer al piso. Es relativamente chico si pensamos que en esa época algunos de estos árboles llegaban a 100 metros de altura. Acá podemos ver la sección de un tronco. En algunos casos aún se llega a distinguir los anillos de crecimiento del árbol. Este es un poquito más largo que el anterior, pero se conserva entero. Tiene 47 metros, o sea, casi media cuadra de alto. Ahí se puede ver el grosor que tenían algunos de estos árboles. En toda esta área el viento es impresionante.
Tuvimos que sacar todo el audio de los videos porque no se escuchaba nada más que viento. Después de este tan interesante recorrido, desandamos el camino de ripio de la ruta 49 para volver a la ruta 3 y vemos alguna de la fauna de la zona en el camino. Seguimos rumbo a Puerto San Julián, pero eso lo veremos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!